Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tania Santiago, soy mexicana, tengo 23 años y soy au pair en Kansas. ¿Qué es TV Au Pair? TV Au Pair salió de las iniciales de mi nombre, Tania Vanessa, ya que es muy gracioso que en todos los documentos, en todos los lugares, siempre abrevian mi nombre como TV o TV. Y salió de la idea de crear una comunidad para los que son au pairs, para los que les gustaría ser au pair y para los que ya se encuentran en el proceso de ser au pair. Pero, ¿qué es una au pair? Porque a lo mejor va a surgir la duda de qué es. Tal cual la definición viene del francés y significa a la par o igual a. Es una persona que viaja de un país a otro para proveer cuidados de niños y a cambio de este cuidado recibe una remuneración económica y otros beneficios. Viaja de su país al otro país y comparte cultura, aprende la cultura del país a donde visita y comparte la cultura de su país. Em, para hacerlo puede ser por medio de una agencia o sin agencia, pero siempre es más seguro irte o apoyarte con una agencia para lograr ser au pair, ya que las agencias, tanto a la host family como a la au pair, les piden ciertos requisitos para entrar al programa. La host family es la familia que te va a recibir en el país donde tú vas a llegar. Este programa se encuentra en muchos países, pero en este canal yo voy a hablar de Estados Unidos, ya que es el país donde yo me vine a hacer mi programa de au pair. Les voy a estar hablando acerca de requisitos que yo tuve que pasar, de costos que yo pagué. Los costos son actuales al 2020 y mi antes, mi durante y mi después del proceso de ser au pair, ya que me gustaría continuar con el programa aun cuando ya no sea au pair para seguirles contando acerca de cómo es la vida después de ser au pair. Pero actualmente nos vamos a enfocar en el estilo de vida de una au pair, en este caso mexicana. Les voy a contar los requisitos. Yo trabajé de la mano, bueno, no es que yo trabajé en la agencia, sino que yo hice mi proceso con Cultural Care, pero no es la única agencia, hay muchas agencias en México que te pueden apoyar con esto. Yo la verdad que cuando comencé a pensar en el proceso, yo fue la primera agencia que encontré y pues hasta ahorita he trabajado bien con ellos, me han apoyado mucho, eh, he recibido mucha, ¿cómo decirlo? Mucha ayuda de su parte, eh, y la verdad es que les voy a estar contando en cada story time de cómo pasé yo el proceso desde la entrevista, desde la reunión informativa, bueno, lo primero la reunión informativa, la entrevista en inglés, el match con las host families, muchas cosas les voy a estar contando aquí. Yo sé que a partir de este video les va a surgir muchas dudas y a mí me gustaría que me las compartieran. Les voy a dejar el link de mi Instagram en la cajita de descripciones para que vayan a seguirme y por ahí vamos a estar teniendo comunicación más cercana. Em, em, en el canal voy a estar subiendo blogs, story times, colaboraciones con otras au pairs, porque a pesar de que es un mismo programa, cada au pair vive su proceso de manera distinta. Por ejemplo, mi proceso duró un año, pero porque pasaron distintas circunstancias. Hay au pairs que yo conocí en el training school, eh, que tardaron muy poco en su proceso, en realidad fueron 3 meses, 4 meses, pero eso depende de muchas cosas, ya que cada requisito toma su tiempo, que ya les estaré contando poco a poco y, por ejemplo, no es el mismo tiempo al que a mí me tomó, al que a otra au pair, incluso au pairs mexicanas nos toma distintos tiempos, au pairs de otros países. Yo desafortunadamente mi training school yo no lo tomé en, en Nueva York. Esto es algo parte del programa. Tienes que llegar a la escuela de entrenamiento de au pairs en Nueva York, pero estamos viviendo tiempos difíciles a nivel mundial y la escuela de entrenamiento cerró a partir de marzo. Ahorita es fecha que no la reabre nuevamente.
Entonces yo tuve que tomar mi training school virtual. Fue la verdad muy frustrante para mí cuando me notificaron esto, pero la verdad es que agradezco muchas cosas. Conocí a muchas personas muy lindas de muchos países y que ahorita a la fecha son mis amigos, mis amigas. Y pues me gustaría contarles en otro story time acerca del Training School virtual, pero ya estaré conversando con ustedes qué temas les gustaría tocar primero. Voy a realizar el room tour de dónde me estoy quedando, dónde estoy viviendo, y les voy a contar acerca de mi host family. Hay cosas que yo no les puedo mostrar ya que por la privacidad de ellos, desde el momento en el que yo hice el match con la host family, yo les notifiqué que yo tenía el plan de hacer mi canal de YouTube para ayudar a la comunidad de Opers, ya que pues a mí siempre desde el principio me hubiera gustado saber cosas que yo hasta ahorita estoy aprendiendo conforme la marcha, como decimos en México. Hay cosas que yo aprendí de muchas niñas, youtubers que están igual en la plataforma ayudando a otras au pairs, pero hay cosas que me gustaría que aprendieran conmigo, junto conmigo, para que podamos ser una comunidad más grande en este canal. Entonces yo cuando les notifiqué que quería hacer mi canal, ellos me dijeron que estaba bien, pero que cuidara la privacidad tanto de ellos, del lugar donde yo vivo y de mi host kit, porque yo solamente cuido una bebé. Entonces ese fue el acuerdo al que yo llegué con ellos, no mostrar mi identidad, fotografías o datos que no fueran de mí, sino de ellos. Solamente puedo mostrar pues mi privacidad, y pues es un acuerdo al que yo acepté, y pues que me gustaría seguir cuidando mucho la privacidad de mi host family. Muchas gracias por ver este video, y más adelante vamos a estar platicando de otros temas. Me gustaría saber en mi Instagram que me dijeran qué les interesa saber, cuántos story time les gustaría, de qué tema les gustaría, qué blogs les gustaría, y también qué colaboraciones les gustaría, ya que pues yo llegué apenas hace 4 días aquí donde estoy viviendo, y pues apenas estoy conociendo a las super cercanas, pero pues fue por una reunión de Zoom, ya que pues ahorita por la situación no puede haber reuniones con personas por el social distancing que se está viviendo. No podemos reunirnos todavía, pero más adelante cuando yo ya pueda colaborar con las au pairs, la verdad es que me gustaría mucho, o incluso lo voy a hacer por un Zoom, ya que tengo au pairs, amigas au pairs que están en otros estados. Yo me vine con dos amigas au pairs que la verdad muy lindas, yo las conocí el día del aeropuerto, y pues me gustaría colaborar con ellas, que ellas contaran también parte de su historia, a lo mejor en un tema diferente, una persona diferente. Y me gustaría saber qué más quieren saber de mí. Yo voy a contar mi historia más adelante, porque es una historia un poco complicada. Yo viví muchas situaciones frustrantes que yo creí que iban a dar por terminado mi sueño de ser au pair. Gracias a Dios, yo agradezco tantas cosas porque se pudo lograr, pero me gustaría pues contarles y con esto animarlas a que no dejen sus sueños, porque créanme que los sueños se cumplen. A lo mejor uno ve muy lejanas las cosas y uno piensa que no se van a poder lograr, pero de verdad que cuando tú tienes ese sueño ya realizado, miras para atrás y ves todo lo que trabajaste, todo lo que ya se está cumpliendo, y la verdad es que te sientes muy bien. La satisfacción que tú tienes al cumplir un sueño, créeme que no te la da nada. Y pues siempre agradecer, porque hay una frase que a mí me encanta que dice que la gratitud elimina la decepción. Y pues sí es cierto, cuando tú agradeces no puedes estar decepcionado o frustrado, no puedes tener dos sentimientos diferentes al mismo tiempo, no se puede. Entonces yo siempre que me pasa algo, al principio sí es a lo mejor triste, a lo mejor no entiendo el por qué,
pero cuando empiezo a agradecer las cosas que me dejó es eso, bueno, cuando empiezo a agradecer todo lo que me está dejando esto, la verdad es que es otro tipo de sentimiento. Em, Muchas gracias por ver este video y pues les agradezco de corazón y voy a estar tratando de ser muy disciplinada en subirle los videos, contándoles cómo es ser au pair en tiempos difíciles, porque les repito, estamos viviendo tiempos distintos, difíciles, pero nada es imposible y no se desanimen, porque a pesar de que en cada país es distinto, créanme que cuando ustedes ya puedan estar viviendo su sueño de ser au pair ya en el país donde lo decidan o en el estado donde lo decidan, de Estados Unidos en este caso, va a ser muy gratificante. Y pues no me queda más que decirles que muchas gracias y pues a mi familia, amigos que les prometí que iba a estar subiendo estos videos. Gracias por estar aquí y pues por este medio se van a estar enterando de toda mi vida de au pair, me van a estar acompañando en mi vida de au pair y les agradezco de todo corazón y pues gracias, suscríbanse y vamos a estar aquí todos juntos. Gracias por ver el video.